O sea, no quieren que lleguemos al 8 de marzo, nos tienen mucho miedito. Es que esa consulta nos salió muy bien en octubre. Yo no renuncio por sospecha un año antes. Y la elección, la consulta, era en octubre. Y nosotros como Colombia Humana, la Colombia Humana le dijo al Consejo Nacional Electoral en junio, es decir, no se alcanza a configurar un año, apenas unos meses. Es decir, a mí me pueden violar mis derechos. Digamos, uno nunca ve que los partidos tradicionales estén enrollados a estas alturas. Sí, eso es cierto. Siempre van, es como por los chiquiticos, entonces uno dice, pero... Bueno, aunque ya el pacto no es chiquitico. No, ya no es chiquitico, es la fuerza ya. más grande que tiene Colombia. Pero pues nos tienen miedo, Claro. ¿no? Porque es que Pero la nosotros llegamos a conformación cambiar sí muchas es cosas. diferente. No pedimos el tarjetón de la consulta, no vamos a participar de una consulta que para nosotros pues fue manipulada para que nuestro candidato no llegara. Ya. El desafío para Roy es mucho más grande, porque Roy tiene que convocar a un montón de gente, que todavía no es claro de dónde va a sacar, para demostrar que él puede ser el retador a Iván Cepeda en esa primera vuelta. Yo prefiero hacer política en el pacto histórico con todo y esas contradicciones y algunas personas que pues evidentemente pues no sacan la cara en ese aspecto por el proyecto, pero este es el proyecto político que más le ha respondido a las mujeres. Bienvenidos a un nuevo episodio de Desenredando la Pita, política pero más relajado. Como siempre estamos con nuestro director general Fernando Rojas, quien en este espacio opina mucho más desde su experiencia y más que desde su rol de director. La única novedad que tenemos en esta ocasión, Fernando, es que cambiamos de set, solo por hoy. Pues, Kate, gracias por la invitación, contento de estar acá y que me dejes opinar, eso para mí siempre será importante. Que me dejes. Y el lugar no importa desde que tengamos conversaciones así chéveres, interesantes y que, no sé, nos despierten curiosidad, entonces pues nada. Y que desenredemos la pita. Pues hablando de elecciones precisamente porque estamos ya a días contados de las elecciones del próximo 8 de marzo, hay un tema que ha estado sonando muchísimo, que hemos tratado de leer, de entender y que todavía hay mucha gente que no lo entiende, Fernando, y es todo esto que pasó con el Consejo Nacional Electoral, la fusión del pacto histórico y lo último de no hay listas, sí hay listas. Entonces, para eso tenemos una invitada que nos va a explicar así de manera coloquial qué fue lo que pasó y cómo estamos para el 8 de marzo. Mafe Carrascal, bienvenida a Desenredando la Pita. Catherine, Fernando, un gusto volverte a encontrar y un gusto conocerte, a todos quienes nos ven, a todos los televidentes, oyentes, no sé si esto está también en audio. Hay gente que lo pone multiplataforma. Somos claro. multiplataforma. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, yo creo que es un momento muy interesante para hablar de tantas cosas y este tema del CNS que ha despertado muchas curiosidades y ha despertado también muchísimos intereses de diversos grupos, sobre todo de los que nos quieren ver por fuera de la competencia y no competir en plan calid como debe ser democráticamente en las urnas, ¿no? O sea, no quieren que lleguemos al 8 de marzo, nos tienen mucho miedito. Es que esa consulta nos salió muy bien en octubre. Bueno, de hecho, bueno, no, es que tengo muchas preguntas, pero vamos a organizarnos. Entonces, ahorita ustedes empezaron haciendo una campaña como vote 3 veces por el pacto. Sí. Para el 8 de marzo, ¿por qué? Porque no solamente es Cámara de Representantes y Senado de la República, sino también la consulta presidencial. Pero hoy la campaña, y también es una consecuencia de todo lo que ha pasado, es vote 2 veces por el pacto. ¿Por qué? Bueno, si eso cambió, Catherine, empezamos, como bien dices, la campaña Vote 3 veces por el pacto para el 8 de marzo. Nosotros toca irse un poquito para atrás y decir que el pacto histórico se creó hace 4 años, ¿no? Más o menos 4 o 5 años, diría yo que un año antes de las elecciones pasadas, más o menos ahí estábamos en los preparativos de lo que sería una gran coalición de izquierdas, una gran coalición democrática de los sectores alternativos y progresistas de Colombia. Ahí nos empezamos a juntar, eso fue una iniciativa del presidente Gustavo Petro cuando apenas era senador todavía, iba a presentarse como precandidato presidencial en esa consulta que ya sabemos fue muy importante. Empieza el pacto histórico como una coalición, así nos presentamos. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie, ningún partido político que participó en esa elección, pues tuvo que renunciar a su personería jurídica. Es decir, seguían siendo cada uno un partido con toda administrativamente hablando y con todo lo de la ley
por individual, digamos de manera individual. Nos juntamos en una coalición y luego, digamos que no solamente por un tema jurídico, que ya no podíamos volvernos a presentar como una coalición, sino también por una necesidad, digamos por una decisión y por voluntad política, que también, hay que decirlo, nace también de esa voluntad que siempre ha tenido el presidente Gustavo Petro como jefe de este proyecto político, de que sea un proyecto unitario. Nosotros sabemos que políticamente hablando somos invencibles y vamos juntos. Entonces empezamos a trabajar en esa unidad y todos los partidos políticos del pacto histórico, en una asamblea que cada partido político hizo, expresaron su voluntad mayoritaria de integrar un solo partido político, es decir, una sola personería jurídica, es decir, que administrativa y jurídicamente ya no íbamos a tener todas esas personerías, sino solamente una. En todo caso, la Colombia Humana desde junio del 2025 expresó su voluntad al Consejo Nacional Electoral de quererse fusionar. Y el Consejo Nacional Electoral dejó que el calendario electoral siguiera corriendo. Ya todos sabían que nosotros íbamos a una consulta. El pacto histórico se inscribió para una consulta. Y las autoridades electorales, que no solamente es el Consejo Nacional Electoral, sino también la Registraduría del Estado Civil, nos permitieron hacer la consulta. Nosotros fuimos a la consulta, todo el país lo vio, casi 3 millones de personas salieron, en Bogotá casi 400.000 personas salieron. Con todos los problemas que tuvimos, fue una consulta sumamente exitosa y somos el único partido político que puede tener el orgullo de decir que no organizamos nuestras listas ni a bolígrafo, ni por acuerdos, ni comprando avales, ni nada por el estilo, sino que las organizamos de manera democrática en las urnas y que la gente salió y dijo quiénes querían que estuvieran ahí. En Bogotá, pues yo estoy encabezando esa lista. Me dieron el honor de ser la cabeza de lista por, digamos, los resultados que hemos tenido en el Congreso de la República, por ejemplo, sacando adelante la reforma laboral para la clase trabajadora de este país, que tenía unas deudas históricas, por ejemplo, con la reconquista de los recargos, que ustedes saben, ha tenido mucha relevancia en el debate público, además del contrato de aprendizaje, que por estos días hemos estado en controversia con varias colegas del Congreso de la República. Y ese contrato de aprendizaje, lo que significa para la juventud obrera y para sus familias, que en su mayoría son estratos 1 y 2. Entonces, volviendo al tema, es que nosotros hicimos esa consulta, las autoridades electorales nos permitieron hacerla, es decir, dijeron, aquí hay un proyecto político que está en proceso de fusión, que nosotros les pusimos unas condiciones y esa fusión continuó a la par del calendario, es decir, nos permitieron hacerlo. Y yo quiero decirles algo, la 1475, que es la ley que justamente regula todo esto de lo que estamos hablando, la 1475 dice claramente que hay una excepción, que eso es lo que muchos no están viendo. Inmediatamente nos dijeron doble militancia, doble militancia, doble militancia. ¿Por qué nos dijeron doble militancia? Porque cuando nosotros nos presentamos en Bogotá, hicimos una coalición ahí sí, los partidos que sí se pudieron fusionar con la Colombia Humana y nosotros dijimos, pero nosotros estamos en proceso de fusión. Vamos a hacer esa coalición, entonces nos tumban y nos dicen ustedes no pueden hacer esa coalición porque la Colombia Humana sobrepasa el 15%, ¿no? Sí, por los votos de Colombia Humana. Exactamente, por los votos que Colombia Humana había obtenido en las pasadas elecciones. Entonces no podíamos hacer la coalición. ¿Qué pasa para quienes nos están viendo? Las coaliciones se hacen sobre todo porque ya, digamos, chiquitos. Para cuando los partidos son chiquitos. Bueno, dijimos que vamos a hablar de la manera más coloquial posible. Y en este caso, Colombia Humana, para quienes nos están viendo, sacó una barbaridad de votos que le impedía poderse juntar con el pacto histórico en una coalición. Entonces, ¿qué nos dicen? Pues vamos a tumbar las listas y efectivamente nos revocan unas 6 listas, si no estoy mal, 5 o 6 listas, entre esas Cámara por Bogotá. Al revocarlas, dice el Consejo Nacional Electoral, bueno, pero les vamos a permitir armar 2. Entonces se pueden armar entre Pacto Histórico y Colombia Humana por aparte. Y nosotros decimos, no, vamos a armar una sola. Porque este es un proyecto unitario, porque todos hemos expresado nuestra voluntad desde hace mucho tiempo que nos queremos unir, porque Colombia les Humana afecta electoralmente. Claro, ahí voy, porque Colombia Humana, además, Colombia Humana está en proceso de fusión, pero además porque justamente la intención de dividirnos en 2 listas y todas las manos que metieron, o sea, todas las personas que se metieron detrás de esas decisiones que sabemos que son de otros partidos políticos, igual todo el país lo sabe, Cambio Radical inmediatamente nos revocó, nos demandó, hicieron de todo, cartas, presión mediática, todo lo que ustedes quieran, y no solamente Cambio Radical, sino congresistas se oyen
en ejercicio en la Cámara por Bogotá, entre otros, ¿no? Empezaron a hacer una cantidad de artimañas para tratar de bajar nuestra lista y justamente la revocan, es por eso. Listo, terminan revocándola, la dividen y justamente la intención es que nosotros no logremos el umbral. El umbral está muy alto, el umbral es de 700.000 votos, ¿cierto? Entonces es lo mínimo que requiere un partido para poder obtener curules en el Congreso. Entonces, si tú no obtienes ese mínimo, no entras. ¿Sí? Para decirlo también de una manera muy sencilla, si tú no obtienes esos 700.000 votos, es una barbaridad para quienes me están viendo. O sea, muchos partidos y muchos están a punto de quemarse justamente por eso y porque esta ciudad cada vez está más polarizada entre dos fuerzas y muchos están ahí en el medio tratando de que son muchos los que están detrás de nuestras curules justamente. La 1475 dice, si usted se quiere pasar de partido, tiene un año para hacerlo. Pero yo, como congresista, vamos a poner mi caso específico, yo no renuncio por sospecha un año antes. ¿Sí? Y la elección, la consulta, era en octubre. Y nosotros como Colombia Humana, la Colombia Humana le dijo al Consejo Nacional Electoral en junio, es decir, no se alcanza a configurar un año, apenas unos meses. Es decir, a mí me pueden violar mis derechos, es decir, me pueden decir, no, entonces no se puede presentar porque es que usted no renunció 12 meses antes. Y yo les digo, pues que yo no puedo sospechar que mi partido se va a fusionar. Es una decisión que no depende de mí, sino que depende de las mayorías en una asamblea y están los estatutos, o sea, hay una cantidad de cosas que se salen de mi resorte, digamos. Entonces, ¿qué pasa? No existe una doble militancia, no solamente por eso, sino porque nosotros quienes hacemos parte de la Colombia Humana, tanto los que tenemos una curul, como María del Mar Pizarro y yo, como los candidatos y candidatas avalados por la Colombia Humana. Cuando la Colombia Humana dice no voy a presentar candidatos, porque para poder volver a inscribir nuestras listas, lo que se hizo fue que la Colombia Humana dice yo no presento candidatos porque estoy en un proceso de fusión. Lo que lo hicimos ya fue oficial. No presento candidatos, estoy en un proceso de fusión. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? No nos pueden violar los derechos. Porque la 1475 también dice que si usted va a una consulta está obligado a respetar los resultados de la consulta y acogerlos. Y acogerlos. Es decir, que todos los que fuimos a esa consulta tenemos que ir al 8 de marzo. Y las autoridades electorales, por eso empecé por ahí, ya se obligaron con nosotros y con la ciudadanía que salió a votar a que nosotros tenemos que ir a esa elección. Es decir, todos estamos comprometidos y obligados a que las elecciones del 8 de marzo tienen que darse y aquí a nadie le pueden vulnerar sus derechos. Es decir, a nosotros no nos pueden dejar sin la posibilidad de competir en esa elección. Ahí, Fernando, te iba a preguntar a ti. En esta campaña ha sido muy, muy, muy constante todo este tema jurídico. O sea, pues el CNE siempre ha brillado por muchas cosas, obviamente con un montón de críticas, pero particularmente en esta campaña ha sido así. ¿Tú cómo ves, digamos, esa figura del Consejo Nacional Electoral que siempre han dicho que tienen que quitarla, que no funciona, que tiene origen político, que eso afecta, que se utiliza, digamos, las normas en contra, digamos, como con esas estrategias políticas? ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, el Consejo sí tiene un componente político muy fuerte y es permanente en las elecciones. Esto no es nuevo. Lo que pasa es que por el grado de polarización que hay, se hace todo mucho más evidente. Y además, que creo que es una de las cosas más difíciles que ocurren hoy, es que están pasando muy en el borde de la elección, ¿sí? Al tomar decisiones que tienen consecuencias durante la campaña, genera unos problemas de pedagogía muy, muy difíciles para la ciudadanía, pero también pone en una situación muy complicada a las candidatas y a los candidatos que tienen que hacer maromas que además de explicar, vote por mí, estoy en este partido, pero además este número, pero además estoy en una coalición, pero además todas esas cosas que tienen que aparecer, pero además de eso confíen que yo soy candidato y que no estoy haciendo nada ilegal y que usted no va a perder su voto. Y no me revocaron. Y no me revocaron, ¿cierto? Este tipo de cosas. cosas. Siendo candidata. Sí, claro, yo sigo siendo y estando ahí y vote por mí. Eso es muy difícil. Pero adicional a eso, yo creo que hay un aspecto fundamental y es que, digamos, yo sí creo que el Consejo Nacional Electoral termina siendo la expresión de unos partidos mayoritarios y esos partidos mayoritarios tienen el sartén por el mango y generan que o los grupos significativos de ciudadanos o los partidos minoritarios pasen por unas situaciones muchísimo más difíciles que el resto de los partidos, ¿sí? Y eso es constante.
¿Por qué? Porque tienen la mayoría de los votos, porque pueden manejar la agenda, porque saben cuándo tomar una decisión que afecta a todo lo otro. Entonces, ahí, digamos, uno nunca ve que los partidos tradicionales estén enrollados a estas alturas. Sí, eso es ¿Sí? cierto. Siempre van, es como por los chiquiticos, entonces uno dice, pero Bueno, aunque ya el pacto no es chiquitico. No, o ya no es sea, chiquito, Es la ya. fuerza Eso ya- más grande que tiene Colombia, pero pues nos tienen miedo, ¿no? claro. Porque es que Pero nosotros la llegamos a conformación sí cambiar es, muchas sí es cosas. diferente. O sea, Sí, el sí, no. partido tiene representación, sí. pero en el consejo, En el Congreso, la composición, seguimos siendo minoritarios. claro. Lo que pasa es que, claro, ahora nosotros antes éramos 3 en la Cámara. Antes, cuando estaban decentes y demás, éramos 3, hoy somos 30 en Cámara. En el Senado ni se diga, o sea, llegar con una bancada tan grande, digamos que es algo histórico, realmente eso nunca se veía. Nosotros estábamos arrinconados, no teníamos vocación de poder, si acaso teníamos vocación de ser oposición, pero no teníamos la posibilidad de llegar a tantos cargos de elección popular, y eso obviamente ha sido contundente. Lo que pasó en la consulta, lo que ha pasado en las últimas elecciones, ya hay una fuerza que además, recordemos todos que el estallido social también marca un antes y un Sí, de después. acuerdo. ¿Sabe? Hay un giro ideológico, hay un montón de gente que hoy, jóvenes, ancianos, clases populares que antes no se sentían representadas ni se veían reflejadas en quienes los legislaban o quienes los gobernaban o quienes no. Y hoy sienten eso. Entonces miren la cantidad también, esa proliferación de candidatos y candidatos tan diversos. Antes no, antes era una misma línea. Claro, la mayoría hombres, la mayoría sí, hombres heterosexuales, no sé qué, o sea, ya había como un estereotipo de lo que significaba ser congresista. Incluso uno veía los colores son muy distintos hoy, colores digo de todo tipo, todo, desde sí. la ropa, o sea, todo esa expresión de la diversidad ya cada vez más colombiana, ya se ve una foto más como lo que es Colombia. Pero ahí quería preguntar, bueno, entonces pasa todo este rollo, luego pasa lo de Iván Cepeda y la consulta, pues que también es una consecuencia de todo esto, pero para no irnos tanto a lo jurídico y pues que ya digamos que tenemos más claridad del tema. Ahí es donde se desbarata el 3 vota 3 veces. Él se desbarata el vota 3 veces porque ahora la orden para los militantes del pacto histórico es no votar la consulta. 2 preguntas ahí junticas, pero muy concreto. ¿Qué significa que voten la consulta, pero sobre todo qué piensan de Roy Barreras? Bueno, varias cosas. Yo creo que Que se tenga. Que Que se tenga, porque esto esto arrancó. dura media Bueno, hora, está bien, pero voy a partir de ahora... No, está bien, voy a empezar por el otro lado. Entonces, cuando se cae la consulta, se nos cae la consulta, quiere decir que nuestro candidato, el que nosotros elegimos en la consulta de octubre, pues no va a marzo, no va al 8 de marzo. Y nos lo sacan, para nosotros fue completamente ilegal. ¿Y por qué fue ilegal? Porque en la 1475 tampoco dice en ninguna parte, ni de manera taxativa, ni por los laditos, no dice en ninguna parte que uno no puede participar en 2 consultas durante la misma elección. Eso no lo dice. Aunque lo han tratado de poner, eso no lo dice. Esas son interpretaciones de quienes han querido utilizar, amañar y hacer sus cosas para que Iván Cepeda no pueda participar. Eso es lo primero. Lo segundo es que, teniendo en cuenta eso, pues nosotros no vamos a participar de una consulta donde el candidato principal del pacto histórico, el candidato del pacto histórico, que además fue refrendado en las urnas, pues no puede ir. Entonces vamos a primera vuelta y estamos convencidos de que podemos ganar en primera vuelta. Y lo tercero, que es Roy Barreras. Roy Barreras pues es un aliado, fue un aliado, y ¿cómo lo vamos a esconder? ¿Dónde lo vamos a esconder? Roy Barreras fue una de las personas con las cuales este gobierno pues llegó a ser gobierno. Eso es algo innegable, o sea, tratar de negarlo. Ahora, tratar también de decir que es un militante pues del pacto histórico, pues tampoco lo es, ¿cierto? Ni es un militante propiamente de la izquierda, ni viene de esa militancia de izquierda. Esa es una realidad. Pero no creen Es que le una pueden alianza, será una quitar, que le pueden quitar apoyos, digamos, ahorita, pues la USO sacó un comunicado diciendo que iban a apoyarlo en la consulta, no le Sí, puede pero quitar nosotros fuerza. no vamos a la consulta. Entonces, pues, obviamente que nosotros tampoco le podemos poner una soga en el cuello a la militancia, ni a los aliados, en este caso a la USO, a nadie, para que vaya o no vaya. Nuestro mandato principal y como dirigentes del pacto histórico y como cabezas de lista y como, bueno, y el presidente mismo ha dicho que él no va a votar la consulta, y ustedes saben pues que por más que uno diga, pues no puede controlarlo todo. Sí. Sencillamente Mafe, hay una perdón, línea y es: no pedimos el tarjetón de la consulta, no vamos a participar de una consulta que para nosotros pues fue manipulada para que nuestro candidato no llegara, y ya. Yo tengo una pregunta que surge de esta respuesta, sobre todo pues para que todos entendamos.
Tú ahorita estabas diciendo que ustedes participaron en una consulta y la ley dice que tienen que llegar hasta el final. Sí. Si Iván Cepeda participó en una consulta y la ganó, ¿podría participar en una segunda consulta o al haber ganado esa primera consulta ya eso lo obliga a ir a la primera vuelta? Por eso es que yo creo que ahí es donde en Ahí buena hay unas medida confusiones. esa es la confusión más grande que la gente tiene hoy alrededor de por qué se aplica como una idea para un lado y en la otra no. Entonces, chévere que le podamos explicar a la gente bien Sí, esa figura. porque sobre todo esto se trata de interpretaciones. Yo con todo este tema del CNE y siempre he dicho que las autoridades electorales no están para restringir derechos, ¿no? Eso es lo más importante que se tiene que entender acá. Las autoridades electorales, sobre todo el CNE, está para quitar barreras administrativas que permitan ampliar la participación. Ojo a esto. No es para quitarle derechos a nadie, es para todo lo contrario, permitir que las elecciones sean lo más democráticas posibles y que todos podamos participar. Ojo a eso. Eso es muy importante. Y entendiendo eso, también podríamos entender que la 1475, como lo dije antes, no dice en ninguna parte que es que no puedas participar en dos, una. Y dos, que nosotros teníamos otras candidatas. Teníamos a Gloria Flores, teníamos a Susana Muhammad, teníamos a María José Pizarro. Y las tres se salieron. ¿Y saben por qué se bajaron? Justamente para que no fuera una consulta interpartidista. Y el CNE también lo sabía. Y eso quedó claro, para que fuera solamente una consulta interna. Okay. Esa es la realidad. La gran diferencia que hay es que ustedes la tienen... Nosotros hicimos una consulta interna para determinar cuál era nuestro candidato con miras, es más, todo el país lo sabía, el CNE lo sabía, nosotros queríamos tomar una decisión de tránsito hacia una consulta interpartidista, ahí sí interpartidista el 8 de marzo. Entonces, esa es nuestra interpretación, esa es, digamos, nuestra lógica sobre el tema. Por eso María José es de progresistas. Susana en su momento, yo no me acuerdo quién estaba avalando a Susana, supongo que no, Colombia Humana no, pero bueno, varias, todas eran diferentes. Gloria sí era Colombia Humana, todas eran de distintos y se bajaron ellas, dieron un paso atrás para que Iván Cepeda y para que Carolina Corcho pudieran, bueno, realmente para que Iván Cepeda, porque Carolina viene después de otro proceso, y se juntan y hacen la consulta, pero para que ellos se pudieran hacer y no se constituyera en una consulta interpartidista que ahí sí los impidiera llegar a la consulta de marzo y pasar directamente a la primera vuelta. Esa era nuestra Que de hecho fue por eso que Daniel Quintero renunció a la consulta. Estaba pensando exactamente lo mismo, sí, por eso fue lo que... por eso es que ahora sí puede... Que ahí sí le valieron a él el argumento que era ese, como de pronto corremos el riesgo, entonces me alejo y ustedes lo odiaron. Claro, pero María José, Gloria y Susana al final también hicieron lo mismo. Claro. Si alguna de ellas hubiera querido presentarse a primera vuelta, hubiera podido también, porque ellas se bajaron, ellas no hicieron esa consulta, porque si no, se hubiera constituido como una consulta interpartidista. Claro. ¿Sí? Ahí yo quería hacerte una pregunta, Fernando. Y perdón, la ley dice además que se debe hacer una sola consulta interpartidista. Es decir, si se constituyó una consulta interpartidista, ni siquiera debería haber consulta ni de derecha ni de izquierdas en el marzo 8. ¿Sabían eso? No. Bueno, ahí se las dejo. Tendremos que revisar con nuestros asesores. Esas son listo. Pero entonces, hablando de esas consultas que precisamente son las del 8 de marzo, que precisamente son las que buscan hacer esas coaliciones formales y que además obligan a los candidatos a ir a primera vuelta, no pueden bajarse porque precisamente esos resultados son obligatorios. ¿Cuál es la importancia a nivel político, Fernando, de este tipo de consultas ahora en esta elección? Porque evidentemente ahí se van a medir unos pesos y digamos, Roy Barreras ha dicho que... pues además lo apuesta, obviamente yo sé que acá me van a saltar, le apuesta a que va a sacar mucho más votos que la consulta del 26 de octubre, que tienen condiciones diferentes, porque pues era una consulta fría y esta es una consulta con Congreso. Pero ¿por qué es tan importante esta consulta? Mira, mi interpretación es la siguiente, mientras que tú no estés en una consulta, tu votación es una expectativa, tú eres una expectativa. Y solo lo sabrás el día de la elección y mientras tanto tú puedes conseguir financiación, puedes hacer la campaña, todo lo que quieras. Si tú entras a una consulta y te haces contar y tu votación es bajita, puedes ganar tu consulta. Pero si tu votación es bajita, es muy difícil que tú puedas ser un candidato o una candidata viable que te permita enfrentar la siguiente etapa.
aunque O ganaste, hacer acuerdos importantes. claro, aunque ganaste, tal vez no vas a poder estar. Para las otras dos partes, digamos, en el caso de la gran consulta, hay una apuesta por tratar de unir lo que en principio se llamó la centroderecha, pero pues que también tiene mucho derecha con la llegada de Paloma, y que los otros candidatos pues casi todos eran de opinión o con estructuras muy pequeñitas, mientras que Paloma llega con un partido, ¿cierto? Llega con el partido de la derecha, entonces pues obviamente eso está más que cantado, De la ultraderecha, que ¿no? ellos Eso son ya los es- que van a ganar ahí. Entonces, dependiendo la fuerza con la que Paloma gane, es el punto de referencia con lo que sacó Iván en la consulta anterior para saber si eso tiene sentido o no tiene sentido. Si Paloma gana y gana bajito en votos de la derecha, entonces Abelardo saca pecho y dice, es que yo soy el tigre. Ahí sí soy el tigre. En el caso de Roy, el desafío para Roy es mucho más grande, porque Roy tiene que convocar a un montón de gente que todavía no es claro de dónde va a sacar, para demostrar que él puede ser el retador real a Iván Cepeda en esa primera vuelta. De lo contrario, puede sacar unos votos importantes y terminará como validando o apoyando a Iván Cepeda, pero habrá perdido un esfuerzo gigantesco. Entonces, en este momento, las consultas están en ese proceso. De las listas, del orden de lista, que eso fue una cuestión y que salió que Sí, de la misma UTL de María del Mar sí. habían pues denunciado también la lista por eso. ¿Cómo, Sí. cómo organizaron, cómo definieron finalmente En eso? la UTL de María del Mar hay una persona que es militante, pues que tiene su propio agenciamiento y demás, que presentó una demanda contra la lista por no respetar los resultados de la consulta, y lo que ella aducía, que es algo que yo, digamos, considero que es correcto. Finalmente el CNE le da la razón y dice, bueno, ustedes van a reorganizar la lista, pero respetando ese orden, porque la cremallera que nosotros, por acuerdo de coalición, por acuerdo de nuestro partido político, primero como coalición y ahora como partido político, hicimos, es que las listas se iban a organizar, iban a ser paritarias, es decir, 50% hombres, 50% mujeres, pero se iban a organizar de acuerdo a cómo saliera en la consulta, hombre, mujer, o mujer, hombre, hombre, sí, en intercalados, Sí. es decir, eso le llamamos cremallera, con alternancia. Entonces, ¿qué iba a ser así para todos? El problema de la cremallera con alternancia es que no se pensó en un escenario donde las mujeres sí ganáramos. Se supone que la cremallera se aplica es cuando es una acción afirmativa para que las mujeres tengamos representatividad. Porque lo que pasa en la mayoría, si ustedes van a ver lo que pasó en Antioquia, lo que pasó en el Cauca, por ejemplo, las mujeres quedaron muy abajo. ¿Por qué? Porque sigue habiendo una tendencia en esta sociedad machista, patriarcal, donde las mujeres tenemos más barreras de acceso para acceder a la política, a los cargos de representación. La gente sigue votando más por los hombres, no tenemos casi apoyo financiero, entre otras barreras. Pues la cremallera permite organizar que más mujeres puedan entrar. ¿Sí me entienden? No importa cuánto hayan sacado, sino que pueda haber representación y voz de las mujeres. Entonces, en este caso, en Bogotá ganamos 3 mujeres. Yo encabecé, me siguió Lalis, Laura Daniela, que ella es creadora de contenido, Sí. militante desde ahí, y la tercera fue María del Mar Pizarro, que también va para reelección de Colombia Humana, como ya lo hemos dicho antes acá. Entonces, como las 3 ganamos, además con unas votaciones bastante importantes, entre las 3 sacamos casi 120.000 votos, es decir, fue contundente para las mujeres en Bogotá, y esto nada más y nada menos en esta ciudad, en donde la opinión tiene un peso muy importante, y demostramos que las mujeres también podemos llegar a esos espacios. Eso es lo que quisiéramos que pase naturalmente, y que las mujeres tengamos una representación, porque en esta sociedad hay garantías, no es lo que pasa afuera. Entonces, Bogotá era la excepción. Ya que viene el mundial, entonces vamos a hacer polla. Ok. Mafe, ¿cómo van a estar distribuidas las curules en Bogotá? ¿Cómo crees que le va a los partidos? Ganando. Sí, yo creo que nosotros vamos a tener entre 7 y 8 curules. Ok. Esto va a salir otra vez el 8 de marzo. ¿Ah, sí? Ay, Dios mío. Entre 7 y 8 curules vamos a tener nosotros, y no voy a decir nada más, pero van a perder curules. El Partido Verde va a perder curules. Cambio Radical va a perder curules. Y creo que esto va a estar entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico. Ok. Nuevo liberalismo, Sí, dignidad mucho y sacará uno. compromiso. Sí, mucho sacará uno.
Uy, hay uno que el otro día me estaba acordando cuando tocó votar en primera vuelta por Santos. Votamos en primera vuelta por Santos y eso fue por el acuerdo de paz. Y qué cosa tan terrible, les cuento. Y en ese momento no había pandemia y todos dicen que hay que votar con tapabocas, ¿se acuerdan? Y pues sí, literalmente, sí, en ese momento fue literal. Bueno, pero ese sapo no es ya lo luego- tan grave. No, pero ya luego cuando ganó, no, porque en ese momento, créeme que sí, ahora es que no parece grave, pues es un lindo abuelito, pero em, créeme que en ese momento era muy grave para nosotros, sobre todo para los sectores de izquierdas, y por lo que representó sobre todo como ministro de Defensa para las madres de los falsos positivos, con quienes hemos tenido una cercanía importante, entre otras cosas, pero fue muy difícil, fue muy difícil. Luego ya cuando ganó el señor Zuluaga, que le ganó por poquito, ya ahí todos sin asco, sin nada, Que vamos a igual defender digo esto. que no Esa es la como realidad y nos juntamos todos, que igual todos, digo que no todos. es tan grave porque creo que este es como los sapos que nos tragamos todos los colombianos día a día, que uno no vota por alguien sino en contra de. Ay, no. Está No, yo opinando, no, está yo sí opinando no. Catherine Me quité. Vega. Yo Bueno, sí no. es que se acabó. Yo sí no. Lo chévere de este momento político que estamos viviendo, que hablábamos del estallido y cómo cambió ideológicamente este país, es que cada vez más vemos una diversidad, no solamente el Congreso, la presidencia, miren esa cantidad de que muchos dicen, no, terrible, a mí no me parece terrible. Antes teníamos una paleta donde muchísimo antes de la elección ya se sabía quién iba a ganar, muchísimo antes. Y en segunda vuelta no pasaba nadie que no fuera similar entre ellos pues era muy difícil. Pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron para ver Desenredando con Mafe Carrascal, quien es la cabeza de lista del Pacto Histórico y que por supuesto estará En Bogotá. compitiendo en Bogotá, compitiendo el próximo 8 de marzo y vamos a ver si funciona su apuesta y consigue las curules que dijo, porque ella es la que arrastra a todos los demás. Gran responsabilidad. Por favor, todos los comentarios, preguntas que tengan, los recibimos acá en comentarios y aquí en la cajita de comentarios y los invitamos a que se conecten con minutos60.com, donde está toda la información, las noticias que pasan a diario y análisis también de toda la situación política para que usted esté mejor informado. Mi nombre es Catherine Vega, esto es Minuto 60, un infinito de información.